Consultores expertos. Articulamos la tecnología. Hola, hola y bienvenidos a su canal de consultores expertos. ¿Recuerda nuestro numeral? Herencia a la criolla. Bueno, para el día de hoy les traigo una conferencia supremamente interesante. Una conferencia que me va a dar aún más argumentos dentro de la aplicación del framework de Scrum, dentro de este cuento del agilismo en el que nos metimos, para intentar profundizar un poco, pero también para entender qué es lo que está pasando. Y eso me va a poder permitir pues tener nuevas herramientas organizacionalmente para si lo quiero asumir desde la perspectiva clásica tradicional o si lo quiero asumir desde el agilismo. Y por eso hemos ahondado en este framework de Scrum, que es muy interesante, es muy valioso, y muchas organizaciones lo están implementando literalmente, pero necesitan de estos factores, necesitan de estos elementos para comprender muy bien el cómo funciona. Entonces, ¿hoy qué les traigo? Hoy traigo el ciclo de Scrum. Ya habiendo pasado nuestra fase de conceptualización del framework, ojo, si no lo has visto, te recomiendo que veas los videos porque están geniales y te van a conceptualizar en posible lenguaje que vamos a ver por acá. Entonces de pronto te confunde. Entonces si lo quieres, ve y lo revisas. Es muy corto, pero es muy sustancioso. Cada uno, el material, esas conferencias son como muy puntuales y te va a permitir pues tener un concepto más amplio para que entiendas esto que ya de acá para allá vamos a ver, que es profundizar aún más en todo el framework de Scrum. Bueno, para hoy entonces es el ciclo de Scrum. Entonces, ¿cómo funciona eso de la iteración? ¿Cómo funciona eso dentro del framework ya trabajando con el framework? Entonces, miren que suena muy interesante. Entonces, para eso, pues tengo un contexto que va a permitir gráficamente identificar los elementos. Y pues lo que hice fue crear este material para ustedes, para poderles aportar valor, para poder generar ese mejor entendimiento del framework. A ratos es fácil, a ratos no es tan fácil, a ratos quedan dudas. La idea es que no nos queden dudas. Si te quedan dudas, abajo en los comentarios del video, haz las preguntas. Yo normalmente tan pronto veo que me escriben, les intento responder en muy corto tiempo y eso permite pues que fluya tu aprendizaje aún mejor. Bueno, entonces sigamos pensando en el framework de Scrum. Entonces empecemos a decantarlo un poco. Entonces que tengo un ejercicio de preparación para entrar a qué? Al sprint, a la iteración, ¿cierto? Y un release que va a ser esa liberación que voy a sacar. Esos son los dos primeros elementos que conceptualmente voy a ver. Después, ¿qué tengo o qué elementos voy a tener en cuenta? El caso de negocio y la financiación, de dónde van a salir los recursos. Eso normalmente es algo más teórico, de contexto, pero hay que tenerlo porque eso es lo que nos va a dar la carnecita para poder interactuar con esto. Recuerden que sin recursos no puedo hacer proyectos. Bien. El acuerdo contractual, este que allá en los valores veíamos cómo se ve, decíamos que era relevante para todo el agilismo, más no pesa, más no le debemos dar el mayor peso, sino pesa más el acuerdo entre voluntades de las partes y hacia allá lo tengo que orientar. Pero hay algo formal que siempre se dé. Bien. Tengo el Product Backlog inicial, que es ese documento que, pues, acá voy a hacer como voy a usar el concepto, pero más adelante lo voy a aclarar en otra conferencia. Por eso, suscríbete al canal. Si te suscribes, estas tan pronto las estoy publicando, pues te van a llegar. Bien, entonces tengo un backlog inicial y un release, un plan de release básico o con el que voy a arrancar y la participación de las partes interesadas para articular y ensamblar este equipo que voy a llamar el equipo de Scrum. Y con ello voy a empezar a entender el ciclo de Scrum, que no es más que una iteración, ¿cierto? Vamos a pasar por varias fases, por así llamarlo, de desarrollo dentro de cada uno de nuestros proyectos. Entonces, primero, la reunión del Sprint Planning Meeting, ¿cierto? Donde yo hago acuerdos con el equipo y donde el equipo ya empieza a proponer con base a ese Product Backlog inicial o a ese Product Backlog base que estoy construyendo, ¿sí?
Después, el Daily Scrum es otra de las ceremonias que voy a hacer constantemente, de la cual vamos a hablar más adelante, pero es como para darnos cuenta rápidamente cómo es que funciona el ciclo, en donde yo hago control y seguimiento. ¿Para qué? Para buscar por parte del Scrum Master remover los impedimentos, ¿sí? Adoptar mejor la cultura de Scrum, adoptar mejor la cultura del agilismo en la organización. ¿Sí? Después, ¿qué sigue? Pues el incremento de producto. Después, el sprint review donde reviso, ¿cierto? ¿Cómo nos fue con ese incremento? ¿Cómo nos fue en ese ciclo? En esa iteración, en ese sprint. Y después hago el sprint retrospective, donde puedo encontrar esos elementos de valor que me dejó la iteración. Es decir, cuando todos trabajamos y nos articulamos, hacemos como una visión de eso que hicimos, a ver si lo pudimos haber hecho mejor. ¿Sí? Acá no busco responsables, ojo, yo busco es mirar cómo funcionó el proceso, cómo funcionó el ciclo, cómo interactuamos, qué herramientas usamos. Y lo que encuentro es ese proceso, esa retroalimentación constante. Y por último tengo el update del product backlog, es decir, ese backlog empieza a cobrar vida y se empieza a volver dinámico porque nacen nuevos requerimientos, hay que hacer ajustes, hay que hacer modificaciones y empiezo a iterarlo y entonces empiezo a resultar, empiezo a generar ese ciclo constante de crecimiento y de entrega de valor en la organización. Entonces es muy importante entender cómo funciona el ciclo de Scrum, ¿cierto? Y todo eso para entregárselo o para hacer reflexión sobre estos que tengo acá arriba, que son mis stakeholders, ¿cierto? Son mis participantes del proyecto, son mis roles, son mis con los que construyo. Recuerden, proyectos los hago por personas, pero también los hacemos para personas, o sea, ellos son desarrollados por personas pero también son desarrollados porque hay personas que requieren de sus resultados. Y en este escenario general, pues es que yo me muevo en Scrum. Cuando yo pienso en el framework de Scrum, lo que hago es darle vida a este ciclo y lo hago constantemente. Y la idea es que cada vez que lo itero me genero valor y estos stakeholders, estos participantes, el Product Owner, el Scrum Master, los miembros del equipo, ¿cierto? Y los usuarios, pues van a permitirme generarles valor y vamos a trabajar como equipo, donde entendemos transversalmente que todo lo que estamos haciendo va en pro de una mejora continua y de un escenario diferencial donde el cambio es bienvenido, ¿cierto? Y las oportunidades de mejora también. Entonces, esto era lo que les traía para el día de hoy. Suscríbete al canal, mira que los contenidos están geniales. Para la siguiente conferencia vamos a ir avanzando en la aplicación del framework. No te la pierdas. Nos vemos en una siguiente oportunidad.